en directo. Gracias. Buenos días, bienvenidos al webinar de conclusiones de censos de aves del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Pedimos disculpas a las personas que hayáis estado en espera porque hemos tenido unos problemas de conexión y bueno, vamos a empezar ya directamente. También queremos agradecer al Centro de Madrid Salud del Distrito de Latina que nos ha acogido para hacer esta actividad. Y os dejo con José Luis González, que es mi compañero del Centro de Educación Ambiental, que es el que ha elaborado este programa. Gracias, Gemma. Bueno, lo hemos elaborado todos, pero yo lo voy a presentar. Bueno, como decía Gemma, estos son dos proyectos los que vamos a presentar hoy, de ciencia ciudadana, propios del Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo, que empezamos a hacerlos en el año 2015 y bueno, pues vamos a daros nuestras impresiones, mostrar los resultados que hemos obtenido en ambos programas, en el de censo de cajas nido y en el del SACIN. Pero antes de comenzar, pues igual conviene recordar lo que es la ciencia ciudadana, que bueno, pues es la investigaciones científicas en las que pueden participar los ciudadanos sin tener que estar especializados en ninguna temática, y que es beneficiosa para ambas partes porque por un lado los ciudadanos se llevan ese aprendizaje y ese conocimiento en diversas temáticas, y por otra parte los datos que se generan con su trabajo pues pueden ser empleados en otros proyectos por parte de científicos, ampliando así el esfuerzo de muestreo. Os invitamos a que consultéis el Observatorio de Ciencia Ciudadana del CSIC, donde podréis ver un montón de proyectos que igual os interesan, porque hay de muchísimas temáticas, de minerales, de cambio climático, de aves, como es el caso que vamos a mostrar hoy, pero existen un montón de proyectos de ciencia ciudadana, y en la página del observatorio podéis consultarlos. Vamos a comenzar con los proyectos, con entidades con las que hemos colaborado en estos años en distintos proyectos de ciencia ciudadana, como son el primero de ellos, Silicon City y Biodiversidad Virtual. Empezamos en el año 2018-2019 a colaborar con ellos. Hicimos varios biomaratones y bueno, Lichen City es un proyecto del CSIC, que está impulsado por el CSIC, en el cual se utilizan los líquenes como bioindicadores de calidad del aire. Y Biodiversidad Virtual pues es una plataforma de fotografía de la naturaleza, que a través de fotografías pues vamos muestreando la diversidad o la biodiversidad que hay en nuestro entorno. Nosotros, como Centro de Educación Ambiental, somos un punto de biodiversidad virtual también desde 2018, en el que he creado un proyecto en el que podéis subir fotografías si os interesa. Y luego los dos últimos proyectos de ciencia ciudadana en los que hemos colaborado es uno de SEO, que es Aves de Barrio. Nos cedieron, es un proyecto que bueno, era para evaluar los efectos que tienen los comederos en las ciudades para la conservación, en principio del gorrión común y de otras aves urbanas. Fue un proyecto en colaboración con Pastoret, en el cual bueno, pues nos instalaron dos comederos de aves, los cuales cebábamos a diario y observábamos tomando anotaciones de las aves que hacían uso de él. Este proyecto fue durante 3 meses y bueno, nosotros hemos sacado, aunque los datos los pasamos a SEO, nosotros a la hora de hacer los muestreos y observar durante estos 2 meses o 3 meses que estuvimos con los comederos, pues vimos cierta jerarquía en el uso de los comederos por parte de distintas especies, distintos tipos de comportamiento. Es decir, que nos sirvió también a nosotros de utilidad a la hora de conocer más del comportamiento de las aves que
que rodean nuestro centro. Y por último, este es un programa en el que estamos participando actualmente, gracias a la colaboración de la Universidad Complutense y su grupo de seguimiento de fauna, que es el Observatorio de Mariposas Urbanas. Ahora mismo no tenemos esta actividad porque en invierno cesa, pero los últimos meses de cada mes, entre marzo y octubre, pues hacemos una actividad para público general con ellos, en el que pues nos explican el proyecto que están haciendo, cómo podemos participar en él, nos enseñan también a identificar mariposas, y luego se hace una parte práctica, como veis en la imagen, por las inmediaciones de nuestro centro, capturando y soltando posteriormente las mariposas tras identificarlas. Y bueno, estos son proyectos que hemos participado con otras entidades, pero en el año 2015 comenzamos a través de la participación ciudadana, de un proyecto de participación ciudadana, con el censo de cajas nido. Ese proyecto era, como veis, Cuaderno de Campo. Es un proyecto de intervención o de participación dirigido a familias que ahora actualmente ha derivado en un segundo proyecto más práctico, más de intervención en el parque, que es el programa de intervención por la biodiversidad. Y con ello, con estos dos programas, desde 2015 hemos ido censando las aves de las cajas nido que hemos instalado. Y es uno de las conclusiones o resultados que queremos exponeros hoy en este webinar. Y el otro, aunque no es un proyecto propio, actuamos como voluntarios de SEO BirdLife, en uno de sus programas, que es el programa SACIN, que se hace un seguimiento de aves invernantes todos los años. Comenzó con este grupo de familias, pero bueno, dado que el itinerario en el que se hacen estos censos es bastante largo y requiere demasiada atención durante mucho tiempo, creímos oportuno pues abrir esta actividad a un público general adulto. Y bueno, pues son estos dos programas los que vamos a explicar hoy. Vamos a empezar con el SACIN. Y bueno, pues este programa, lo primero que hicimos fue hablar con SEO, porque en principio es un programa que hay que hacer de forma individual, o bueno, puedes ir acompañado a la hora de censar, pero en teoría tiene que ser una sola persona la que haga las observaciones. Sin embargo, tras hablar con SEO, bueno, pues entendimos que los sesgos que se pueden producir en la toma de datos pues se compensa con la difusión que tiene el programa, porque estamos haciendo esta actividad con 25 personas, y muchas de las, o alguna de las cuales, puede ser un potencial voluntario o voluntaria de estos programas. Entonces, aceptando ese sesgo, pues lo primero que hicimos fue diseñar un itinerario. Hay que hacer 8 transectos o zonas de muestreo, que correspondan más o menos con 15 minutos andando a un paso lento, o unos 700-800 metros de distancia. Estos censos los hacemos 2 veces al año, deben estar separados 20 días entre el primer censo y el segundo. Como veis, el primero se hace en otoño, digamos, entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, y la segunda visita se realizaría del 1 de enero al 15 de febrero. A tener en cuenta, pues, que los censos deben hacerse con una buena meteorología, es decir, que no esté lloviendo, nevando, que haya mucho viento, porque esto puede interferir en la presencia de aves. Y también es recomendable hacerlo por la mañana, y cuanto más pegado al amanecer mejor, aunque nosotros, por razones logísticas, los comenzamos a las 9:30 o 10 de la mañana. Ahí en la imagen podéis ver un poco lo que es el
los itinerarios que hemos hecho todos los años. Llevamos desde 2017 haciendo estos censos y los itinerarios son los mismos todos los años. Los diseñamos el primer año, como veis, bueno, pues el parque el parque de la Casa de Campo. Nuestro centro está aquí a orillas del lago, que sería esto de aquí, y pues nuestros itinerarios quedan restringidos a la parte sureste del parque. Los tres primeros itinerarios, bueno, cada uno de los itinerarios comprende distintos ecosistemas y por ello es de esperar que haya pues distintas especies en cada uno de ellos. Los tres primeros corresponden a distintos tramos de la senda botánica, que es un ecosistema de ribera, de bosque de ribera. El cuarto es un itinerario de un transecto de transición de bosque mixto de encina con pinos, ya pino piñonero sobre todo, y los dos siguientes corresponden al ecosistema de encinar dentro de la reserva ornitológica del Encinar de San Pedro. El séptimo de los recorridos se suele hacer, bueno, es un ecosistema también mixto de encinar y pinar, aunque encinas mucho más jóvenes que el ecosistema 4 o el transecto 4, y finalizamos con el ecosistema acuático que representa el lago. Nosotros al hacer la actividad no lo hacemos de forma lineal como se haría, es decir, si queréis hacer o ser voluntarias del programa SACIN, pues tendríais que hacer siempre en el mismo orden, del 1 al 8 y de forma lineal. También convendría que no fuese un itinerario circular, porque una vez que podamos observar en el itinerario 1 o 2, la podemos volver a observar en el 6 o en el 7, y entonces estaríamos duplicando datos. Pero nosotros en la metodología que hemos utilizado es, bueno, pues partimos dos educadores, uno en direcciones opuestas, hasta encontrarnos en el primero en el punto 5, ¿vale? Dentro del Encinar de San Pedro, donde se juntan los datos, ¿vale? Y se hace una puesta en común. Entonces, al ser simultáneos, nunca vamos a ver los mismos individuos. Aquí en este gráfico os presentamos la totalidad de especies que hemos visto, que hemos observado durante estos 4 años, de 2017 a 2021, y bueno, también la abundancia relativa de cada una de las especies. No lo he dicho, pero nosotros hemos utilizado no solo las observaciones visuales directas, sino también hemos utilizado las observaciones por canto, ya que hay algunas, pues no todas, pero muchas de las aves tienen un canto muy peculiar y es fácil identificarlas por su canto. De hecho, incluso a veces más fácil que visualmente. Entonces, en total, en Casa de Campo, en estos años hemos censado 56 especies invernantes y un total de casi, bueno, pues 9.800 ejemplares distintos. Son muchas observaciones en apenas 8 salidas, y bueno, pues da un poco una idea de lo que es el potencial en avifauna de la Casa de Campo, porque tiene muchísima diversidad de especies. Hemos visto 56, pero probablemente estén cercanas a las 100 las que se pueden observar en el parque. Y bueno, para iniciarse en la ornitología, en mi opinión, es uno de los mejores sitios que podemos encontrar, por dos motivos. Primero, por la gran diversidad de especies que hay en un mismo parque, debido a los distintos ecosistemas que tiene. Tenemos, como habéis visto en la anterior diapositiva, pues tenemos desde encinar, pinar, bosques de ribera, el ecosistema acuático, el ecosistema urbano. Entonces, al final hay muchas aves en un espacio muy reducido, y además para observar, a la hora de observar, las aves nos permiten una mayor observación o tiempo de observación que en otros ámbitos, a lo mejor o ambientes más naturalizados, como puede ser a lo mejor la sierra de Guadarrama o cualquier otra zona más natural y menos antropizada. Y en cuanto a las especies, pues
todos los años más o menos, varían un poco los porcentajes, pero se mantienen bastante estables. El pájaro más abundante o el ave más abundante que encontramos en el parque es la paloma torcaz, seguida por las cotorras argentinas y las urracas, y luego pues entran las gaviotas, aunque ha habido años que luego veremos posteriormente por las obras del lago y la pérdida de la balsa de agua, que no han estado presentes, pero bueno, serían un poco las aves más abundantes que hemos observado durante estos 4 años. Y en este siguiente gráfico pues vemos las especies que observamos el último año. Podemos ver que más o menos es la misma, varían un poco los porcentajes. El de paloma torcaz pues ha descendido un poquito, y el de cotorra ha aumentado también ligeramente, y bueno, pues destaca la presencia ahí en verde de la grajilla, que el año pasado vimos un montón de ejemplares. El anado azulón pues ha experimentado es un ave muy común en el parque, y ha experimentado un aumento de la población, y también se cuelan entre las primeras los estorninos. Choca un poco a lo mejor que en los 4 años hemos visto 56 especies y el año pasado solo 36, pero los datos que estamos viendo corresponden solo a la primera visita, ya que hasta que no comienza una nueva temporada de muestreo o de censo, no se actualizan los datos. Entonces de momento tenemos los datos de la primera de las visitas. Faltaría la visita que hicimos en enero de 2022. Y bueno, vamos a pasar a analizar un poco algunas de las aves que hemos observado. Como comentábamos antes, la paloma torcaz es la más abundante del parque. Normalmente las observaciones siempre las vemos en grandes bandadas de cientos de ejemplares en vuelo, e incluso algunas veces posadas en las zonas de encinar, pero es una ave que se puede ver por todo el parque. En el caso de las cotorras, pues la técnica de muestreo ha sido diferente, ya que no nos hemos basado solo en las que hemos visto en vuelo o posadas, sino que hemos censado sus nidos, los nidos que tienen activos. Bueno, pues cada uno de los agujeritos que vemos en los nidos son la entrada a una cámara de cría, es decir, cada agujero de un nido de cotorra, que son nidos comunitarios, pues significaría que ahí hay una pareja. Entonces, contando el número de agujeros que tienen los nidos, se puede extrapolar un poco el número de cotorras. Por eso nos ha salido un resultado tan grande, siendo el segundo ave más abundante del parque. Pero bueno, y luego en vuelo a lo mejor no hemos visto tanto. También cabe destacar que las cotorras solo las hemos observado tanto nidos como en vuelo en las zonas más antropizadas, es decir, en la zona del lago, donde tienen nidos en los cedros, y en algunas zonas de la senda botánica, pero cuando entramos en el encinar de San Pedro, ahí desaparecen completamente, ¿vale? Entre las otras especies más abundantes pues encontramos la urraca común. Ahí veis, está posada en uno de los comederos que nos proporcionó la SEO en el proyecto de Aves de Barrio que comentábamos antes. Posteriormente pusimos una estructura para que no pasasen, pero dio igual, siguieron pasando. Y bueno, pues es una ave muy frecuente en el parque, en casi todos los transectos, por no decir en todos. Y luego tendríamos las gaviotas, que en el lago de Casacampo, después del mediodía, hacia las 3, 4 de la tarde, hacen parada técnica tanto gaviotas sombrías como reidoras, provenientes de Valdemín Gómez, de alimentarse. Y bueno, pues se pueden ver desde cientos hasta cerca de 1 millar de gaviotas según la hora en el lago.
Luego hay aves que no son tan abundantes a lo mejor, pero que sí que son muy habituales, es muy fácil observarlas. Ahí pone pito real, pero es una rata, es el trepador azul, que aparece con el herrerillo. También una foto del proyecto de comederos. Ahí es curioso ver la forma de alimentarse que tenían, porque normalmente los herrerillos no compartían o no entraban en el comedero cuando estaban los trepadores. Ahí sí, pero bueno, los trepadores se pasaban el día desde que cepábamos los comederos cogiendo solo pipas, haciendo acopio de ellas y llevándolas a su nido en un árbol cercano, y nunca comían sobre él. En cambio, carboneros, herrerillos sí comían sobre el comedero, y los gorriones quedaban fuera, aprovechando de lo que caía al suelo. Es decir que bueno, con este proyecto tan solo de 2 meses pues vimos algunas pautas etológicas de las aves. A la derecha sí vemos el pico picapinos, una ave muy típica del parque, fácil de observar, sobre todo del tamborileo de su acción de hacer agujeros buscando larvas en árboles, su picoteo, ¿no? Y abajo a la izquierda sí que, perdona el error, ese es el pito real, no el trepador es el de arriba. Y otra ave muy común en el parque, muy fácil de observar en el suelo, alimentándose de hormigueros, y también muy fácil o muy reconocible por su canto, que parece una risotada o un relincho. Entonces bastante fácil de observar. Y otro de los trepadores, este es igual el más esquivo, que es el agatador europeo, pero que también en ciertas ocasiones lo hemos visto con facilidad en la zona de la senda botánica. Más aves, pues los mitos, muy comunes. El mirlo es una ave muy común. Me acuerdo el año pasado le decía a Gemma que se habían censado muy pocos y estaba preocupado porque no había mirlos en 2020, pero el año pasado parece que volvimos a observarlos más y bueno, me quedé más tranquilo yo, por lo menos. Abajo a la izquierda veis el petirrojo, que posiblemente de las aves digamos más forestales o pequeñas es una que se deja observar muy bien, no tiene ningún tipo de miedo. Por lo menos en el parque te dejan, las petirrojos del parque dejan que te acerques bastante. Hay veces que con grupos de 15 personas se han quedado quietos a menos de 2 metros. Es decir, son aves que te permiten mucho la observación, ¿vale? Casi Campo lo bueno que tiene es eso, que las aves están muy acostumbradas a la presencia de los seres humanos, de corredores, ciclistas, paseantes, ruidos, coches, etcétera, y te permiten pues un tiempo de observación que no lo puedes ver en otros tipos de ambientes. Y los verdecillos, bueno, pues estos más fáciles cuando los hemos observado normalmente ha sido por canto, porque son difíciles, son pequeñajos y difíciles de observar si se meten en árboles. Carboneros, sobre todo el común, aunque también garrapinos hemos censado. El ana azulón, que bueno, a orillas del lago y en los 2 arroyos que hay en el parque, tanto en el Antequina en el norte como en el Meaques, pues un ave, pues la nátida más común, y que sí hemos observado un aumento de su población con el paso de los años. Los estorninos también fáciles de observar por canto y también visualmente. Normalmente siempre están presentes en el mismo transecto, que corresponde al bosque de ribera. En el transecto 2 y 3 son muy fáciles de observar. Y el gorrión común, que es una ave que muy habitual, aunque sí estamos viendo que existe un progresivo, aunque lento o leve, descenso en sus poblaciones. Es habitual, pero digamos que cada vez un poquillo menos, ¿vale? Es un ave
que está muy ligada al ser humano. Entonces, bueno, pues pues cuando hay problemas ambientales en una ciudad, pues también podemos utilizarlos como bioindicadores, porque la contaminación, la mala alimentación o cuando se han fumigado los parques, pues han hecho que puede ser una de las razones de su descenso poblacional. Pero vamos, de hecho, cuando hablamos de la España vaciada, cuando un pueblo es vaciado por el ser humano, pues los gorriones comunes que han coevolucionado con el ser humano también abandonan esos pueblos. Entonces podemos considerarlos como bioindicadores, igual que antes hablamos de los líquenes, de la calidad del aire. Pinzones, grajillas, pues también muy habituales en determinadas zonas, no en todo el parque, pero sí que se ven bastante cigüeña blanca, sobre todo por la zona del zoo. Y el gorrión molinero, que luego posteriormente hablaremos de él también en el proyecto de censo de Cajas Nido, es un ave también bastante habitual en el parque, en menos cantidad que el gorrión común, pero muy habitual de ver. En cuanto a las acuáticas, y muchas de ellas invernantes, encontramos, podríamos decir a la derecha, tanto el cormorán como la gaviota. Está la raidora, pero nos serviría también la gaviota sombría. Estas dos son especies invernantes que solo podemos disfrutar de ellas durante otoño e invierno en el lago, muy abundantes, y bueno, pues siempre han estado presentes en los últimos años, salvo cuando se vació el lago. Pero las otras dos, el zampullín, las de la izquierda, el zampullín común y la focha, pues las hemos empezado a ver después del vaciado del lago, es decir, cuando se volvió a llenar y se instalaron 7 islas de vegetación artificiales dentro del lago, que han posibilitado la presencia de nuevas especies que anteriormente a su presencia no existían. Igual podríamos decir de la gallineta, también empezó a aparecer con estas isletas, y la garceta común. Y luego hay dos especies que son raras de ver, de hecho son ejemplares que yo creo que es el mismo ejemplar todos los años. Hay un ejemplar, un macho de Ana de Friso, que normalmente siempre lo hemos visto los 2 últimos o 3 últimos años, y en ocasiones también se ve un macho de cuchara común. Pero bueno, son observaciones raras, digamos. En cuanto a rapaces, el milano real, el último año lo hemos visto un montón. De hecho, en 2019 publicamos en el blog, que invitamos a que consultéis, porque tenéis un montón de información. Pues hubo constancia o reflejamos la constancia de que una pareja de milano real había anidado en la casa de campo por primera vez, o por lo menos que tuviese constancia. Este ejemplar era un ejemplar que fue liberado por Grefa y fue monitorizado por GPS, y de ello que supiésemos de su anidación en el parque. Esto en 2019, y en 2021 ya os digo que es común durante los pasados meses ver varias parejas o parejas, igual algún juvenil de milano real ya establecido en el parque. Desde siempre también, sobre todo en la zona del Encinar de San Pedro, hemos encontrado el busardo ratonero, con por lo menos 3 parejas estables durante todo el año, ¿vale? En primavera veríamos el milano negro, pero se sale del objetivo de este centro, por eso no lo incluimos. Son 2 aves que siempre hemos observado normalmente en vuelo, identificándolo por siluetas. Pueden llegar a confundirse porque son parecidos por el color blanco que se ve por debajo de la silueta en vuelo, pero si nos fijamos en la cola del milano real, tiene una forma horquillada muy clara, muy característica, y en cambio en el busardo ratonero sería una cola más en forma de abanico. Entre las rapaces también cabe destacar la única nocturna que hemos visto durante los censos, aunque sabemos que en el parque están presentes todas las rapaces nocturnas, pues durante el día la única que hemos conseguido ver en alguna que otra ocasión son
son los mochuelos. Y también esporádicamente hemos podido observar el azor. Ya que hablamos de rapaces, pues aprovechamos para decir también que en el parque está Brinzal, además cerca de donde pasa del transecto 2 de nuestro censo, que es un centro de recuperación de rapaces nocturnas con el que hemos colaborado también. Y bueno, pues que está bien que sepamos que si encontramos algún ave donde poder recurrir, y aparte de Grefa y del Crash de Viñuelas, pues en el parque de la Casa Campo tenemos a Brinzal. Y luego aves ya más raras que hemos llegado a censar, pues son por ejemplo las grullas. No es que sea raro, pero que coincida con el paso, no siempre lo hacemos los mismos días. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos el primer censo de este año, y las grullas ya están, bueno, hace un par de semanas que ya se las han visto pasar por Madrid. Igual pues no, este año no las vemos, pero ha habido años en que sí que hemos podido censarlas durante nuestros censos, ¿vale? Pico gordo es un ave que solo hemos visto en una ocasión durante los censos, y en alguna otra fuera del periodo de censos. Los buitres, tanto el negro como el leonado, excepcionalmente se pueden ver sobrevolando el parque. Y el martín pescador, que aunque no es raro, se puede ver en el Manzanares, y se puede ver también y los que conocen la Casa de Campo saben que hay una zona del Meaques cerca de la Tapia o de la Puerta del Zarzón, que es estable ahí, pero se sale un poco de nuestros itinerarios de muestreo, y solo lo hemos podido ver en un par de ocasiones. Y ya para finalizar con alguna de estas especies, de estas 56 especies que hemos muestreado a lo largo del año, perdón, que tenía eso puesto, nos quedaríamos con la paloma zurita, una paloma intermedia entre la torcaz y la paloma doméstica, la bravía. Se caracteriza, si os fijáis en el ojo, porque es completamente negro, no se le distingue el iris ni la pupila, y tiene la ausencia de las bandas longitudinales negras en el ala que tiene la bravía, y las marcas blancas también de la torcaz. Es una paloma que además utiliza oquedades en árboles para anidar, y bueno, pues es una especie curiosa entre las palomas que podemos observar en el parque. Otra especie exótica, no tan abundante como la argentina, pero también está presente la cotorra de Kramer, el ganso del Nilo. Se lo puede ver ocasionalmente también en el lago, después de la restauración del mismo y la instalación de las islas de vegetación palustre. Y para finalizar, bueno, pues las garzas. La garza es un ave que normalmente, anida en árboles, y la foto que veis en pantalla pues corresponde a la pandemia, cuando, aprovechando la ausencia total de gente en el parque, pues decidieron anidar y sacar adelante 5 pollos, que es lo que veis ahí, en el geyser del lago. Y bueno, no han vuelto a repetirlo debido a que ya pues hay gente, pero sí que utilizan los cedros que tenemos flanqueando el centro, y también es frecuente verlas en el Encinares de San Pedro utilizando las cajas nido para cigüeñas que se hicieron en su día en el centro de recuperación de cigüeña blanca. Bueno, en definitiva, lo que podemos concluir o son nuestras impresiones durante las observaciones que hemos hecho durante estos 4 años, es que la mayor diversidad, bueno, primero que la diversidad de aves en Casa de Campo, tanto invernantes como residentes, pues es muy elevada, debido, como os hemos comentado, a la gran cantidad o diversidad de ecosistemas. Entre los transectos que hemos diseñado, hemos encontrado que en el 1, 2 y 3, que son los del bosque de ribera, pues es donde se encuentra una mayor diversidad de especies. También hemos visto que la diversidad o la distribución de cada una de las especies suele ser homogénea y uniforme, y es decir, que en cada transecto sabemos lo que podemos ver, más o menos.
Y esto es pues de utilidad a nosotros como centro de educación ambiental, pues nos podría servir, por ejemplo, como pues para generar materiales como mapas de distribución de aves para todas aquellas personas que vengan buscando una determinada especie, pues puedan saber dónde ubicarlas en el parque. Las especies más abundantes, como hemos dicho, pues la paloma torcaz, la cotorra argentina, urraca y las dos especies de gaviotas. La restauración del lago, pues en parte nos ha beneficiado, como hemos comentado, con las islas de vegetación acuática, porque podemos ver nuevas especies como el zampullín, las fochas, gallinetas, que antes no se veían, pero también durante el periodo de obras pues también sesgó los censos de 2019, o perdón, de 2018, que es cuando estuvo vacío. Dejó fuera pues las observaciones de cormoranes, de las invernantes, ¿no? De las invernantes acuáticas, ese periodo de tiempo. Y bueno, pues las especies relevantes diurnas, como hemos hablado, el busardo ratonero y el milano real, que van en aumento sus poblaciones en el parque. Hemos llegado a ver, pues, no sé si rarezas, pero bueno, un par de veces el pico gordo, y en una ocasión vimos, o creemos ver la terrera común, que nunca habíamos visto en el parque. Y datos así, analizando un poco de los datos que hemos obtenido, pues sí que hemos visto que hay un leve aumento en la población de los ánaves azulones y de las grajillas, y en cambio pues hay un leve descenso también de los mirlos y de los gorriones. Bueno, pues con este proyecto, con esta experiencia, pues hemos sacado algunas conclusiones o impresiones de las aves que nos rodean. También hemos participado con un montón de personas que les hemos introducido en este proyecto de ciencia ciudadana. Les hemos abierto a lo mejor una vía para que ellos luego puedan elegir, si les apetece, colaborar en un proyecto o en este mismo. Y bueno, y luego los datos que hemos generado pues podrán ser utilizados por SEO, por la SEO en sus labores de conservación. Cabe decir que el SACIN es uno de los proyectos de SEO, pero existen algunos otros, como por ejemplo el SACRE, que es de aves residentes, o el Noctua, que también los lleva a cabo SEO y es de rapaces nocturnas. Como decíamos al principio, la ciencia ciudadana pues tiene muchas temáticas. Seguro que alguna se adapta a nuestros intereses, y bueno, pues animaros a buscarlas y a ser partícipes de ellas. Y para finalizar la presentación de este webinar, os vamos a comentar, ya este es un proyecto que hicimos nosotros en 2015, o echamos a andar en 2015 con un grupo de familias en el que instalamos pues cajas nido para aves insectívoras en dos ubicaciones cercanas a nuestro centro. Y pues como veis en el gráfico, año a año hemos ido aumentando el número de cajas que hemos ido instalando. Algunas de ellas recicladas, otras construidas en nuestros talleres, y otras pues nos las han cedido bien colegios que han hecho talleres y luego han comprado cajas y luego no tenían dónde colgarlas y nos las han cedido. Y también SEO nos ha proporcionado la SEO algunas cuantas cajas. En total hemos pasado desde cuando empezamos en 2015 de un total de 19 cajas a ahora que tenemos unas 43, creo recordar. El único año que aquí no pudimos hacer el censo pues fue durante la pandemia, que fue inviable. Además luego vino Filomena y acabó por impedirnos censarlas durante el año 2019-2020, pero del resto de años tenemos todos los datos que vamos a mostrar ahora. Y bueno, pues a la hora de trabajar con las familias y colgarlas, instalarlas, lo hacemos bueno, pues en la teoría es que hay que colgarlas entre 3 y 5 metros de
de altura, la orientación luego veremos si influye o no, pero intentamos que en la medida de lo posible sea al sureste, que es cuando más insolación reciben. Lo hacemos normalmente, se cuelgan y se revisan, se limpian solo una vez al año para no interferir en la cría de los pollos, porque si interferimos pueden ser abandonados. Entonces normalmente lo hacemos en el mes de diciembre con una sesión para familias donde bajamos las cajas, las limpiamos, las censamos y las volvemos a colgar, y hasta el diciembre siguiente no se vuelven a tocar. Ponemos ahí que evitamos colgarlas en olmos por un problema que os comentaremos más adelante, que es el tema de la grafiosis, ¿vale? La grafiosis es una enfermedad que, como sabréis, que afecta a los olmos y hace que se hayan talado muchos en las dos zonas que, bueno, en la Casa Campo en general, pero en el Bosque del Molinero, que es la primera zona de estudio que empezamos en 2015, que es está rodeada en verde, pues es una olmeda. Entonces el primer año empezamos a colgar cajas en los olmos y claro, luego al llegar el verano se talaban. Los jardineros de parques y jardines del parque talaban esos olmos, extraviaban algunas, ellos no sabían también que no se lo comunicamos. Ya después del primer año, pues hay que agradecer a los jardineros, porque cada vez que, bueno, primero evitamos colgarlas en olmos para que no extraviar las cajas, pero si hay algún otro tipo de árbol que haya que podar o se pode por parte de los jardineros, ya están avisados y ellos nos la descuelgan, nos las guardan y luego nos las traen, con lo cual en los últimos años no hemos perdido ninguna, pero sí fue un problema en el primero de los años que empezamos con el proyecto. Ya en 2017 introdujimos un nuevo área de estudio con el objetivo de comparar un poco si la ocupación de las cajas nido tenía que ver con el ecosistema o no, ¿vale? Y lo hicimos en el pinar del Embarcadero, que es el pinar que está al otro lado de la carretera de nuestro centro, que casi exclusivamente es un pinar de pino piñonero, mientras que en el primer área del Bosque del Molinero pues encontramos árboles de ribera, pero bastante más de diversidad, acacias, plátanos, un montón de especies distintas de árboles. En cambio el pinar pues es uniforme solo en pinos piñoneros. Y bueno, pues luego con el público, con las familias, lo que hacemos es, a través de unas guías de identificación, que son las que veis en pantalla, pues al bajar las cajas, según el tipo de nido que encontremos en su interior, pues vamos identificando la ocupación de cada una de las cajas. Lo normal es encontrar solo el nido, y aunque a veces se encuentran restos de huevo. Y bueno, pues las 4 especies de estudio que hemos tenido son el gorrión molinero, que como veis el nido lo hace muy elaborado, lo levanta hasta arriba y solo deja prácticamente sin material la parte donde está el agujero de entrada. Si la comparamos con la del gorrión común, pues un nido mucho más sencillo. Básicamente es un poco de paja y de restos vegetales en la base de la caja y poco más. El herrerillo común pues ya lo hace otro tipo de nido más elaborado, también a fondo de la caja, pero el nido tiene una forma de cuenco y podemos encontrar pues diversos materiales como plumas o restos de plástico, líquenes o musgos. Y parecido también al del carbonero común. Lo que pasa es que bueno, pues es un poco más subido, tiene un poco una forma un poco más en forma de taza y no de cuenco, pero también utiliza bastantes materiales parecidos al gorrión. Bueno, pues con estas fichas y las cajas pues hemos sacado los datos de ocupación de los censos. Entonces, si analizándolo un poco por encima, vemos que empezamos en el año, aunque las instalamos en el 2015, pues la revisión se hizo en el año 2016 en el Bosque del Molinero, y la ocupación pues fue bastante más alta de lo que nosotros esperábamos.
cercano a un 80%, creíamos que iban a ocupar menos, pero sí que es verdad que hubo algunas no ocupadas y sobre todo un 5% que extraviamos, pues por los motivos que antes os comentaba de los olmos. Y en cuanto a la ocupación por especies, pues vimos que casi más de la mitad de las cajas estaban ocupadas por gorrión molinero. El gorrión común era el segundo en porcentaje, y luego en un porcentaje residual y muy similar tendríamos a las otras dos especies de páridos, que son el herrerillo y el carbonero. Al siguiente año descendió un poco el porcentaje de ocupación, levemente, pero vimos como hubo un aumento se mantuvo el porcentaje en el caso del gorrión molinero, pero bajó el del gorrión común, y el carbonero hizo un mayor uso de las cajas, quedándose fuera el herrerillo. Ya ese mismo año, pues tomamos los primeros datos en el Pinar del Embarcadero, en la otra ubicación de estudio, donde sí destaca que la ocupación fue mucho menor, bajando de pues, prácticamente un 60% respecto al 79-80 que teníamos en el bosque del Molinero. Se extraviaron también un montón de cajas. En este caso fue pues por razones ajenas a los olmos, porque no hay olmos, por temporales, por estar mal colgadas, y también por algunas podas en altura, ¿no? Porque se subieron los pinos. Y aquí sí la tendencia cambia en la ocupación de especies. Deja de ser el gorrión molinero la especie más predominante, aunque se mantiene con un buen porcentaje, y vemos que la mitad de las cajas fueron ocupadas por el carbonero, aumentando también el porcentaje del herrerillo, que de no ocupar nada en el bosque del Molinero a pasar a un 20% en el pinar. Y destaca también la desaparición del gorrión común como especie anidante. Pasado pues el año, bueno, aquí vemos los resultados de 2019 y 2021, quedan exentos los de 2020 pues primero por la pandemia, no pudimos revisar, y segundo, se nos vino encima también Filomena, hizo un daño muy grande, sobre todo en los pinos, cargándose muchas de las ramas en las que estaban las cajas, con lo cual fue imposible hacer el censo ese año. Pero sí que en 2019 pues destaca que aumenta la ocupación de cajas, pasamos del 70 y pico por ciento a un 91% de ocupación, y las especies pues más o menos se distribuyen igual en el bosque del Molinero, es decir, el gorrión molinero puede variar un poco, disminuir un poco el porcentaje de ocupación, pero sigue siendo el ave más predominante, y seguido del gorrión común. Y luego los herrerillos siguen ausentes, y los carboneros aumentan un poco el porcentaje de ocupación a costa un poco a lo mejor del gorrión molinero y del común. Y ya en el último año que hemos hecho el censo, pues vemos que la ocupación ha sido del 100%. Todas las cajas que se pusieron, y se pusieron 39, fueron ocupadas. Y el porcentaje, bueno, no se pusieron 39, se pusieron algo menos, pues las 39 son con las del Pinar del Embarcadero, pero bueno, aún así, una treintena de cajas ocupadas, y la distribución vemos que es un poco, pues sigue siendo, en cuanto a la especie mayoritaria, sigue siendo el gorrión molinero, pero vemos que los porcentajes se igualan un poquito más este último año. Podemos pensar a lo mejor que la pérdida de tanto arbolado por Filomena pues haya hecho que estas aves requieran más de estos refugios artificiales, y hayan luchado entre sí por poder acceder a este recurso, porque vemos que el gorrión molinero, como en todos los casos, sigue siendo el ave más presente, pero ya va bajando mucho sus porcentajes, por debajo del 50% que no estamos acostumbrados. El herrerillo ha encontrado un nicho, aunque es el menos representado, y carboneros y gorriones pues más o menos están a la par en lo que es el bosque del Molinero.
En cambio en el pinar del embarcadero, pues lo que podemos ver por los gráficos es que ahí siempre la ocupación ha sido menor, que pues un 70%, 80%, pero no hemos llegado a los datos del 100% o 90% que hemos trabajado en los últimos años en la zona del bosque de ribera. Y bueno, en 2019 sí que destaca que no encontramos que ocupase la caja ni los carboneros ni los herrerillos, sobre todo el carbonero, que inicialmente fue la especie mayoritaria, y ahí que encontramos al gorrión común y al gorrión molinero, que ya el gorrión común es el único año que ha sido el ave más abundante ocupando algún tipo de caja nido. Y como estas dos aves pues se han hecho un hueco en una zona donde al principio pues no estaban tan representadas. Y bueno, pues son datos que podemos buscarle muchas explicaciones, pero pues sí que nos han visto, pues hemos sacado algunas conclusiones, sobre todo que bueno, pues que el aumento en el uso de estas cajas ha sido progresivo con los años. También hemos aprendido nuestros errores, hemos disminuido las pérdidas de cajas, sobre todo pues con la colaboración de los jardineros que están pendientes de ello. Solo hemos registrado 4 especies, hay más, pero solo han ocupado estas 4 especies. Quizás a lo mejor algún garrapinos o un capuchino podrían haber ocupado, pero no ha podido ser, o no lo hemos visto. Destaca que bueno, pues el ave más territorial, o que presenta un comportamiento más territorial y que hace un mayor uso de todas las cajas, pues es el gorrión molinero, ¿vale? Aunque sí que vemos que ha ido descendiendo un poco el porcentaje de ocupación, sigue siendo la más abundante, pero partiendo de un 50% de los primeros años, incluso 60% de ocupación, ahora está en valores más bajos, está más equitativo, ¿no? La ocupación de cajas en el bosque del molinero. El gorrión común pues mantiene su presencia estable, quizás levemente pues un leve descenso, aunque luego pues hay años como el último que vemos que en el pinar del embarcadero pues de repente es el ave más abundante. Yo creo que algo de relación con Filomena y con la disponibilidad de menos árboles, sobre todo árboles viejos, que al final son enclaves de biodiversidad, aunque estén muertos, pues les ha hecho les ha obligado a ocupar pues con mayor intensidad las cajas nidos. También pues al aumentar las cajas nido, que hemos pasado de 19 a 43, como comentamos al principio, pues ha creado un nuevo nicho para carboneros y herrerillos, que han empezado a ocupar visiblemente más las cajas. Luego también cuando empezamos este proyecto, pues al documentarnos veíamos que la orientación preferente tiene que ser la sureste, pero aquí muchas veces las cajas se giran, no tienen la orientación que en teoría es correcta, y sin embargo siempre han sido ocupadas, aunque estén orientadas al norte, al oeste o la que sea. No ha sido un sesgo a la hora de ocupar las cajas por las aves. Y los árboles pues como tal no influyen, ¿vale? Sí que influyen los ecosistemas, digamos. Estamos en el ecosistema de ribera, que es el bosque del molinero, pues tiene una mayor densidad de aves y unos mayores valores de ocupación, y el pinar del embarcadero menos. Pero dentro del bosque de ribera pues es indiferente si se cuelga en una acacia, en un plátano, en un olmo, en un ailanto o en un fresno, la ocupan igual. Y lo último, que bueno, pues nos hemos visto obligados de ahora en adelante pues a prescindir de la zona de estudio del pinar del embarcadero, porque tras Filomena, ya no por la pérdida de ejemplares, sino porque muchos de los pinos que quedan, las ramas bajas que nos eran accesibles, pues ya no existen. Se han levantado mucho los pinos en altura y nos hace inviable llegar con nuestras pértigas a poder colgar ninguna caja nido ahí. Así que
De ahora en adelante pues vamos a prescindir de momento de esta zona de estudio. Y bueno, en cuanto a las conclusiones generales, pues hemos trabajado con un montón de familias, lo seguimos haciendo. Hay familias muy implicadas que luego se seguían viniendo durante el año a ver sus cajas nido, a ver si se podía ver algún rastro de ocupación, porque a veces salen pajitas o algún tipo de material de la caja y se puede ver si está ocupado o no. Incluso han venido a colocar comederos para atraer a las aves y que ocupen sus cajas. Y bueno, pues creemos que es una experiencia muy positiva para la gente, para nosotros, y bueno, que nos da pues lo que es la ciencia ciudadana, pues desde la participación ciudadana, desde personas que no es necesario que tengan un gran nivel de conocimiento, siempre se pueden obtener datos y aprender y ayudar a conservar el entorno que nos rodea. Y queremos finalizar esta presentación pues animándoos a participar en estos censos que os hemos presentado hoy. Ahí podéis a través de nuestro blog ver el calendario de actividades, pero ya os adelantamos que este próximo sábado, 19 de noviembre, tenemos el primero de los censos del SACIN de esta temporada. Creo que todavía queda una plaza, así que animaros a participar escribiendo a nuestro correo. Y si no pudieseis o no quedasen plazas, pues citaros para la siguiente, aunque no está publicada todavía. Os adelantamos que en enero haremos la segunda visita, ¿vale? El 28 de enero, un mes antes, os podéis apuntar. Estas dos visitas son para público adulto, ¿vale? Y para público familiar, pues tenemos el próximo mes, el 18 de diciembre, la segunda de las sesiones del programa de intervención por la biodiversidad, destinada a la revisión y mantenimiento de estas cajas nido, y con ellas y con esta actividad pues seguiremos aumentando los datos de nuestros censos. Así que pues doy paso a Gema. Muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, ha estado muy interesante. Sí, no sales. Tenemos con que se me oiga. Vale. Tenemos un comentario de Ana que nos pregunta si podríamos plantearnos ampliar el área de estudio a ecosistemas de encinar, ya que tenemos suficientes cajas. Sí. Es una buena... Sí, porque al final hemos visto cómo anidan en dos ecosistemas, y es verdad que el ecosistema potencial del parque, que es el encinar, no lo hemos valorado. Sí que lo hace, sabemos que en el encinar de San Pedro ahí se están haciendo estudios. De hecho, mañana tenemos otro webinar en el que se va a explicar también un estudio que se está haciendo en el encinar de San Pedro. La SEO pone ahí cajas, pero nosotros no tenemos acceso a esos datos y podría ser interesante, ¿no? ¿Tú crees que sí? Que hablar también con la dirección del parque. También. Otra pregunta. ¿Qué otros refugios en pro de la biodiversidad habéis instalado en el parque? ¿Tenéis previsto instalar más? ¿Se hace seguimiento de ellos? Sí. El programa de intervención por la biodiversidad, pues básicamente es eso. Os hemos hablado de la que hacemos con aves, pero vamos a hacemos bellotadas, hacemos plantaciones, analizamos las aguas de los arroyos utilizando otro indicador que son los invertebrados acuáticos, y otra está destinada a hacer refugios de fauna. Hemos hecho pues durante estos años un montón. En una de nuestras actividades, un itinerario que es el de refugios de fauna, vemos todos esos refugios que hemos hecho durante estos años. Podemos ver desde refugios para erizos, para murciélagos, salamanquesas, hoteles de insectos. Hacemos y hace la gente, porque al final no lo hacemos nosotros, es nosotros con la ayuda de las familias o de los ciudadanos que participan en nuestras actividades. Entonces, si hacemos, seguiremos haciendo y ojalá podamos seguir
a lo mejor podemos hacer un estudio de la ocupación de los que hemos instalado recientemente. El último fue el año pasado, Sapos. el de Sapos, ¿no? En el Encinar. Y sí, la respuesta es sí. Y lo seguiremos haciendo. E invitaros a que participéis en nuestras actividades. Sí, que estéis atentos al programa Habitat. Pues no tenemos más preguntas de momento por aquí. Quería recordaros que os metáis en el enlace que viene ahí en la emisión del canal de YouTube para hacer una evaluación sobre el webinar. Y poco más, te has comentado que mañana tenemos otro webinar a las 12 de la mañana sobre los estudios que se han hecho del gorrión molinero, cibergorriones se llama, y va a ser muy curioso, unos investigadores de la Universidad Complutense. ¿Y qué más tengo apuntado aquí? Nada, y recordaros que estamos celebrando la Semana de la Ciencia hasta el 20 de noviembre y poco más. Que muchas gracias por estar ahí a todos y a todas. Y nada, que nos quedan todavía muchas actividades de la Semana de la Ciencia, que no lo he dicho, que esta es una de las actividades con motivo de la Semana de la Ciencia, y que de aquí al domingo pues tenemos un montón de actividades. Espérate que ahora hay una pregunta. Hay una pregunta ahora. ¿Se podría trabajar con colegios de la zona? Esto nos lo preguntan compañeros del Arboreto Luis Ceballos. Para que pudieran colocar cajas en otras zonas del parque con escolares. Se ha demostrado que es un recurso ambiental muy interesante. Sí, de hecho, sí, podemos colaborar también con los coles. Pero muchas de las cajas como que tenemos son de hecho de colegios que han venido a hacerlo y no tenían espacio en su colegio, en su instituto para colgarlas. Han hecho el taller porque es un taller interesante, porque bueno, no hemos dicho algo que es fundamental. Las cajas nido pues sirven también para controlar, no solo para aumentar la biodiversidad de nuestro entorno atrayendo especies, sino que sirven para controlar plagas de una forma sostenible, sin utilizar insecticidas. Es una práctica que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues muchos colegios han hecho, bueno, por lo menos uno que nos ha cedido, no sé si fueron 13 o el de Patri o 10 o 12 cajas, que de 40 no están mal. Pues eso, vinieron a hacer el taller aquí, lo hicieron y como no tenían sitio para colgarlas, pues lo colgaron en nuestras zonas de estudio. Y sí sería interesante pues seguir haciéndolo en el resto del parque. Habría que hablarlo sobre todo con la dirección del parque, porque ya hay muchas entidades que están haciendo eso. Nosotros somos una, pero sé otra, o el webinar que os proponemos mañana, no sé si es de la universidad o sí, de la Complutense. Pues sí, es una buena iniciativa y podemos plantearnos trabajar también con coles en ese aspecto. Muy bien, pues nos vamos a despedir ya por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Muy bien, pues muchas gracias y encantados de veros en cualquiera de nuestras actividades. Chao. Chao.